Bien, en la última clase prácticamente habíamos dado como finalizado este concepto de la optimización sin restricción, con restricción. En el caso de con restricción hemos analizado lo que son las restricciones con igualdad, en el cual se asocian los multiplicadores de Lagrange, y las restricciones con desigualdad que asocian a los multiplicadores de Cohn-Tucker. Ya habíamos visto cuál era la manera matemática de desarrollar o analizar este tipo de ejercicios. En este segundo, en donde se introducen los multiplicadores de Cohn-Tucker al tener restricciones de desigualdad, en la última clase habíamos dicho de que el procedimiento algebraico es similar a lo que vimos en las optimizaciones con restricción de igualdad. ¿En qué sentido? De que también genera un lagrangiano, ¿sí? De la misma manera, en donde obviamente la función objetivo se resta. Les había mencionado que en alguna otra bibliografía, en vez de lambda, encontrarán el nu como operador o multiplicador, ¿sí? Y obviamente se puede apreciar que el contexto de la restricción sigue siendo manejada como en el caso anterior. Igualmente, lo que se hace es sacar las derivadas parciales, pero en este caso ya no sacamos la derivada parcial con respecto al multiplicador de Cohn-Tucker, ¿no es cierto? Sino únicamente con la derivada parcial respecto a las variables que forman la función objetivo, que son parte de la función objetivo, ¿no es cierto? Aquí un poco está contextualizada en una función de dos variables, es obviamente la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, igualamos a 0, y ahí se me va a generar un sistema de ecuaciones. Y obviamente decíamos que en los multiplicadores de Cohn-Tucker lo que se hace es introducir lo que se conoce como la condición de holgura, que lo que hace es analizar qué pasa con el factor de lambda, ¿sí? ¿Qué características a lo mejor debe de cumplirse para determinar que el punto o ¿cómo le estábamos llamando? El punto factible o se me fue el nombre que utilizábamos, por allí estábamos utilizando. A ver, la solución factible o las soluciones que obtenemos de los parámetros de entrada X y Y o de la función dependiendo del número de variables, sí, el conjunto factible me parece que era lo que estábamos utilizando el término, se me va la palabra. Es o no un máximo o un mínimo, dependiendo de lo que me pida o resolver la función, ¿no es cierto? Y obviamente que debe de cumplir la restricción, lógico, era lo que habíamos determinado, ¿no es cierto? Reitero, aquí es donde se conoce como los operadores de Cohn-Tucker, ¿no es cierto? Hicimos este ejercicio, igual que en el caso de los multiplicadores de Lagrange, en ese contexto de restricciones de igualdad, a medida que se incluyen mayor cantidad de restricciones de desigualdad por cada una de ellas, yo debo de considerar un operador. Estamos aquí un poco, y está generalizada, entendida que el vector X me representa todo el conjunto de variables que me modelan mi ecuación matemática, ¿sí? Estamos bien. Nuevamente yo quiero hablar sobre este contexto de saber diferenciar lo uno de lo que son las restricciones de igualdad y lo que son las restricciones de desigualdad. Como digo, a ver, quería contextualizar eso para que quede claro qué es lo que sucede geométricamente. Es el concepto que le hago porque geométricamente hallo el punto que me da el óptimo, sea máximo o mínimo. Quería hacer lo siguiente un poquito, que esta parte quede clara, ¿sí? Perdón, un ratito quiero hacer lo siguiente. A ver, ya le conecto a mi lápiz. Vamos a ver un ratito. Si no se va a desconectar la computadora y está la batería baja. Entonces, nuevamente voy a considerar una función de dos variables de entrada, porque digamos eso, geométricamente es lo que se me puede representar. Bien. Recuerden que cuando yo tengo una función y igual a f de x de perdón, aquí un poquito, perdón, estoy mal. Aquí sería, pongámosle el z para tener bien referenciado. Z es igual a f de x de y. Nosotros sabemos que estamos trabajando en R3, pero recuerdan lo que habíamos dicho, el dominio que está representado por todos los pares ordenados x, y, ¿en qué dominio está? ¿En qué representación está? R2. Esto en R2.
de tal manera que pertenezca a R2, ¿no es cierto? Y R2 es el plano cartesiano, X y Y. Y ustedes recordarán que cuando yo conectaba en el plano la función Z, lo que yo estaba representando aquí, reitero, es las famosas curvas de nivel, ¿sí? En donde decíamos que para cualquier punto que yo tome en una curva de nivel, Z tiene el mismo valor. ¿Sí? Un poquito, es bien importante geométricamente interpretar y entender esto. ¿Sí? Es decir, si yo tomaba esta curva de nivel y tomo el punto X1, Y1, y tomo el punto X2 y Y2, y le evalúo obviamente en la función, el Z que obtenemos de este de aquí, este Z1 con respecto a este Z2, estos dos tienen que ser iguales porque están contenidos en la misma curva de nivel. Eso también que quede claro. Bien, a lo que quiero llegar, y como digo, es la interpretación un poco que lo que veíamos el día de ayer, en saber interpretar la restricción de igualdad y lo que es la restricción de desigualdad. Habíamos indicado que la restricción de igualdad, ¿sí? Voy a tratar de hacer que pase justamente por una, hagamos cuenta que es esto, ¿ya? Esta es una función de una restricción de igualdad igualada a una constante. Y obviamente habíamos visto ya y conceptualizado que lo que yo tengo o entenderíamos es que esto en el espacio es que g de x de z llevado al espacio, recuerden que aquí solo están dos variables y c es una constante, en realidad va a costar una curva de nivel y obviamente vamos a encontrar el punto. Pero debemos de entender lo siguiente. Recordemos que en la región o en esta parte, voy a volver ahora a hacer acá nuevamente esta gráfica, perdón. Hagamos cuenta que es esta gráfica, la que tenemos aquí descrita es la misma, ¿no es cierto? Y obviamente aquí yo tengo una región. Esta es la región solución de esta función, ¿no es cierto? Todo el conjunto de pares ordenados representan esta superficie que estaría contenido o que se proyectaría hacia arriba, pero esta es la región, recuerden lo que habíamos visto. Obviamente dice yo estoy pasando una curva, una restricción que es esta. G de X de Y igual a C. Perdón, acá le he puesto Z y es Y. Haré la corrección. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Acabo yo de mencionar que todos estos puntos, ¿no es cierto?, que yo evalúo en la función Z me generan esa superficie. Regálenme un minuto, chicos. Bien, entonces, esto es el dominio de la función. X de Y pertenece a la región en R2. Si ustedes observan, estoy ahorita trabajando netamente en el plano, nada más. Todavía no hago las proyecciones en Z. Pero si ustedes observan, y eso quisiera que me digan si se entiende, porque digo, es una parte bien importante en el momento que voy a hablar con las restricciones de desigualdad. Se supone que aquí yo tengo en lo que está azul, son infinitos puntos, ¿no es cierto? Que me representan el dominio de Z de f de x de y. Pero si nosotros podemos observar, la línea roja y la región tienen puntos comunes. Tienen puntos comunes entre la recta que está aquí, g de x de y igual a c. Ahorita estoy en el plano. No sé, tal vez si alguien me contesta lo que acabo de preguntar. Hay puntos comunes entre el plano y la recta. Vamos a ver, aquí hay un voluntario o voluntaria. Vamos a ver. Gracias, Pamela. Sí, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son estos puntos comunes?
son los que se estarían intersectando. Si le entendemos de esta manera, esos puntos comunes obviamente son, no se me ve con el verde, pongámosle con verde. Serían estos puntos que necesariamente le pertenecen a la recta y obviamente le pertenecen al dominio de la región. ¿Sí? Insisto, ¿cuántos puntos hay? Infinitos, matemáticamente, geométricamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con las restricciones de igualdad? Si nosotros haríamos de una forma empírica, si le queremos decir de esta forma, hagamos cuenta que yo identifico, digo, es este punto de aquí, es el par ordenado X1, Y1, luego tengo el punto de acá, X2, Y2, etcétera, etcétera. Y lo que hago en realidad es evaluar todos estos puntos que tengo acá, hasta un xn, y sub n, y todos estos puntos lo que voy a hacer es evaluar, se entendería de esa manera que yo le evalúo en f de x de y, ¿sí? De tal manera que ahora sí yo voy a tener valores de salida, voy a tener un z1, un z2, hasta un zn. Y obviamente yo podría decir muy bien, de todos estos, ¿cuál es el máximo valor o cuál de estos es el mínimo valor, dependiendo de lo que me pide el problema? Entonces, esa es la restricción de igualdad. Claro está que nosotros a través de la metodología que hemos considerado el aplicar la derivada parcial, igualarle a cero, lo que nosotros encontramos es de todo este conjunto de valores que yo acabo de decir de una manera empírica, me dé el valor en donde se va a cumplir una característica geométrica, que por allí va a pasar una recta tangente paralela al plano XY, que en su consecuencia lo que me va a decir es, luego del análisis que hemos desarrollado, es un máximo o un mínimo. Eso es lo que nosotros estaríamos aplicando en ese desarrollo, y yo ya no necesitaría definir todos estos valores, sino automáticamente me va a dar el o los valores que me cumplen esa característica. Es decir, lo cierto con lo que hemos generado el lagrangiano, introduciendo este operador lambda, f de x de y, recuerden lo que había dicho, matemáticamente esto es como una nueva función, en donde estoy introduciendo una tercera variable, la tercera variable es lambda, y lo que nosotros hacíamos era la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con lambda, que nuevamente, insisto, en realidad es la restricción. ¿Sí? Y obviamente aquí es donde yo hago todo mi análisis. Y reitero, yo encuentro uno o varios puntos, ya dependiendo de la forma matemática del problema, de la restricción, y obviamente, ojo, la restricción podría costar varias curvas de nivel, insisto, podría darse, no digo que no, ¿sí? Podría darse, ¿estamos? Entonces eso hay que tener presente también, ¿sí? Y obviamente en mi análisis yo luego determinaré cuál de los puntos críticos me da, reitero, sea este el máximo o el mínimo de la función. Bien, es un poco recordando lo que son las restricciones de igualdad. Voy a hacer exactamente lo mismo. Qué tontera. Pero con las restricciones de igualdad, porque digo es importante entender, previo a seguir haciendo algunos ejercicios, ¿no? Y ves, digo, la interpretación geométrica me ayuda a ver para luego generalizar, ¿sí? Voy a tomar solamente la región porque estaríamos hablando exactamente algo muy similar a esta gráfica. Yo voy a tener mis curvas de nivel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es la región de mi función. Este es el dominio, dice, el dominio es el conjunto de pares ordenados que pertenecen a esta, ¿no es cierto? Están representados en R2, pero obviamente que me permiten obtener los valores de Z. Aquí yo voy a tener nuevamente el Z es igual a f de x de y. Y obviamente lo que yo hago a continuación, ¿sí? Tomemos esto, dice, yo tengo una restricción de igualdad. Y mi restricción de igualdad es eso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la restricción de igualdad, de desigualdad, perdón, lo que me gobierna es una región. Todo esto es g de x de y menos o igual a una restricción. ¿Sí? Y caemos nuevamente en lo que decíamos hace un momento. El zf de x de y tiene todos estos puntos.
Y aquí en la gráfica que tenemos, ¿qué proceso se está dando? ¿Qué se está desarrollando? Yo voy a tener los puntos de mi restricción que podemos observar no uno, sino varios o infinitos puntos, también le pertenecen tanto al dominio, a la región y pertenecen a la restricción, como le pertenecen al dominio de f de x de y. ¿Qué tendríamos aquí entonces? ¿Una intersección de qué? Geométricamente. Lo que está en verde es una región, y lo que está en rosado, o no sé si cuál sea, también es una región. ¿Qué tenemos? Geométricamente. ¿Qué operación? ¿Quién me dice? Pamela. Una región es un conjunto de valores, por si acaso, tal vez, no sé si eso les ayuda para que alguien me dé una definición. ¿Qué es lo que está pasando ahí geométricamente? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si ustedes ven, lo que yo voy a tener es una intersección de dos regiones, y la intersección de dos regiones me tiene que dar un conjunto solución. Y ese conjunto solución para mí vendría a ser solamente, voy a tratar de no salirme, todos los puntos que están aquí contenidos. Todos estos puntos que están contenidos en lo que acabo yo de trazar, era de haberle hecho un poquito más grueso, creo que ahí mejor le voy a hacer otra vez, voy a repetir. Todos los puntos que estarían aquí contenidos, como podemos nosotros observar, le pertenecen tanto al dominio de la función z igual a f de x y y, como a la región de la restricción g de x de y menor o igual a c. Y lo que estaríamos nosotros entendiendo es de que ya aquí yo voy a tener que cada uno de estos puntos le puede estar costando una curva de nivel. ¿Sí? Porque si yo aquí graficara las curvas de nivel, como digo aquí, se me va a hacer a lo mejor un pequeño shampoo. Perdón. Oh. O sea, le voy a dejar si me voy a este correcto. Voy a hacerle. Aquí yo tendría mis. Oh, qué tontera. Pero no importa, no importa. Yo tuviera aquí mis curvas de nivel. ¿Sí? Estarían contenidos aquí en este dominio. Y bueno, no sé si se logra ver gráficamente. Hay puntos o varios puntos van a costar diferentes curvas de nivel. Y de hecho, incluso hasta la misma curva de nivel. Entonces, lo que se hace con el método aplicando esta introducción de la holgura, lo que nosotros determinamos es cuál es el punto que al costar la curva de nivel me va también a maximizar o a minimizar dependiendo de lo que me pide el problema. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver la diferencia. En el caso anterior nosotros decíamos los puntos que le pertenecen a la recta, a la restricción, perdón, a la curva g de x de y, también le pertenecen al dominio. Y de este conjunto de aquí sacamos los puntos factibles, ¿sí? De los cuales se me va a dar máximo, mínimos, bueno, partiendo del concepto de máximos o mínimos relativos, o si desde de mi interés, el máximo o mínimo absoluto. A diferencia de lo que decía en la región, en las restricciones de desigualdad, aquí yo tengo toda esta región, esta intersección entre el dominio de la función f de x de y el dominio determinado por la restricción. Y reitero, aquí yo voy a tener varios puntos, como se pueden observar. En la presentación había dos casos que nosotros podríamos analizar, y era lo que me decía, ¿no es cierto? En la propia naturaleza de la función, yo puedo encontrar el máximo de la propia función, el f de x de y. Podría ser, dependiendo de las características de la región. Pero en el momento que la región, como ven aquí, dice a medida de que se produce un cambio del valor de C, porque eso es lo que mueve la restricción en ambos casos, en la igualdad y la desigualdad, ¿sí?
en este caso lo que se quería establecer era lo siguiente, que aquí es un punto que le pertenece o que le está asociado a la restricción. Acá un punto es a la frontera de la restricción y obviamente se conoce como una restricción saturada. ¿Sí? Alguien me hacía la consulta la semana anterior y se explicaba de esta manera. Porque aquí, aunque alguien va a decir, profe, pero aquí está costando también, ¿sí? Pero a lo mejor este es el que me va a determinar el máximo y el mínimo y lo que me está costando es la frontera que me limita la región establecida en la restricción. Vuelta, en el caso de acá, como podemos ver gráficamente, este punto que definimos que es el máximo o mínimo, como podemos nosotros observar, no está en la frontera. Es cualquier parte de la región, obviamente que le debe de pertenecer también a la función f de x de y dentro de su dominio. ¿Estamos? Porque un punto no podría estar fuera. No sé, hagamos cuenta que la región está definida hasta acá. Yo no podría tomar este punto porque no lo voy a poder evaluar en la función. No está dentro del dominio. ¿Sí? No sé si un poquito, yo quería hacer esta aclaración porque es bien importante entender lo que es la igualdad y lo que es la desigualdad en el plano geométrico. No sé si queda claro. ¿Alguna duda, alguna inquietud más bien al respecto? Como digo, previo a tratar de hacer algunos ejercicios en donde vamos a ver el análisis que habíamos desarrollado. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Dudas, chicos, no sé si alguien me ayuda respondiendo lo que estoy consultando. Todo claro. Nadie quiere hablar. Ya es jueves y ya están pensando en la semana del estudiante. Por cierto, la semana del estudiante, ¿qué hay? Ah, ya me han respondido, perdón. Vamos a ver si está claro. Gracias, Evelyn. Gracias, Erika. Pamela. Ok, muchas gracias. Ahora. Bien, bueno, estoy justamente para ver si desarrollamos un ejercicio en este índole. Bien, a ver. El día lunes, martes y miércoles, ¿saben? ¿Hay o no hay clases? No hay, profe. No hay clases, chuta, qué suerte. La pregunta es, ¿qué van a hacer en el feriado? Digamos, bueno, es un feriado para ustedes. ¿Qué van a hacer de Semana del Estudiante? Proyectos, profe. Como proyectos, no entiendo. ¿Trabajos? Ya algunas asignaturas nos dejaron trabajo. Ya, van a hacer deberes y trabajos, dice. ¿En serio? Profe. A ver. Ya. Vamos a ver un ejercicio, ¿no? Para poder desarrollar y resolver y un poquito ver el contexto matemático. Tener clases. Bueno, conmigo sí les pido que tengamos una horita de clases, por favor. ¿Qué han de hacer? Lunes o martes, más bien me avisan. A ver. A ver, déjenme ver. Quiero encontrar un problema.
A ver. Veamos este ejercicio que tiene dos restricciones de desigualdad. A ver, vamos a ver. Me dice que mi función objetivo es la función f de x de y igual a x menos y, ¿sí? Y de aquí nosotros tenemos que esta función dice que está sujeta a las siguientes restricciones. X al cuadrado más y al cuadrado menos o igual a 1, perdón, mayor o igual a 1 y x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 4, ¿sí? Bien. Si nosotros hacemos el análisis de este problema, podemos hacer las siguientes consideraciones. Gráficamente, si nosotros hacemos la representación gráfica de esto en el dominio, ¿sí? Estamos hablando que tenemos que graficar en el plano XY. Hagámosle así. Ahí. Y si nosotros observamos lo que nosotros tenemos como restricciones, estoy graficando en el plano. Voy a tratar de hacerle. Esta vendría a ser la circunferencia de radio una unidad y me dice que tiene que ser mayor o igual a 1. El dominio o la región que me está describiendo este caso de aquí, el dominio es hacia afuera. ¿Sí? Me estaría definiendo el dominio. Pero en la segunda restricción que yo introduzco, sí, vamos a ver. Vamos a ver un poquito más grande. Lo que me está indicando es que este considera una región, la región interna de la circunferencia. ¿Sí? Por lo tanto, sería esto. Pero por lo tanto, si yo hago la intersección de las dos regiones, en realidad lo que yo estaría graficando, perdón, voy a hacer esto de aquí. Lo que yo estaría graficando para analizar mi problema es esto. Solamente esto. Estos son los puntos que yo tengo que analizar. Esta es mi región en la cual yo tengo que determinar los máximos o mínimos que se podrían presentar en el problema. Obviamente, mi función, como podemos observar aquí, mi función en realidad vendría a ser, a ver, un plano. Esto es un plano. El x menos y, si yo le represento esto, me quedaría de la siguiente manera, es este plano. X menos y menos z igual a 0. Esta es la ecuación de un plano. ¿Sí? Obviamente es un plano que yo estaría, y sobre este, y obviamente los valores o el dominio de este plano, ¿sí? Vendrían a ser todos los pares ordenados que le pertenecen al conjunto de los números reales. Ese sería el dominio de este plano, el plano x menos y menos z, teniendo presente que z es la salida, no se olvidarán de eso, ¿sí? Sin embargo, aquí las dos circunferencias como restricción solamente me limitan esto, pues en lo que sería todo recuerdo la ecuación, la función f de x de y igual a x menos y, son todos estos pares ordenados, no reitero, todos los pares ordenados del plano cartesiano, etc. Pero, debido a la restricción, yo solamente podría analizar aquí adentro, incluidos los que están en los límites de las circunferencias, por el caso de mayor igual o menor igual, que eso es una parte también bien importante. Estas regiones son acotadas, y en este caso es una región acotada que incluye los límites. Recuerden lo que decíamos, corchete A, B, este intervalo incluye al valor de A y el valor de B. A, paréntesis, coma, B, paréntesis, en este caso no incluye, ¿no es cierto? Un poquito es lo que tenemos aquí representado en las desigualdades. Hacer una aclaración para que recuerden esa pequeña parte. Listo.
Bien, un poco analizando la propia función, nosotros podemos hacer lo siguiente. Lo que yo analizo es esta función, su propia naturaleza de la función. Y yo puedo sacar el gradiente de esa función. Y recuerden que el gradiente de esa función no es más que sus derivadas parciales. En un caso me quedaría 1 en dirección de y menos 1 en la dirección de j. Ese es el gradiente de f. ¿Sí? Como hay un punto que debe de costar una curva de nivel, en donde voy a tener el máximo y el mínimo, yo puedo hacer, recuerden lo que habíamos visto, que el gradiente de f tiene que ser igual a lambda, el gradiente de g de x de y. Recuerden cuando hicimos esa demostración, en donde decíamos los vectores, tenía curvas de nivel, y aquí tenía mi curva, mi restricción, g de x de y, decíamos este vector gradiente de f, ¿no es cierto?, estaba alineado con el gradiente de g de x, pero para hacerles iguales era donde se introducía el lambda. Recuerden que de ahí salió el multiplicador de Lagrange. Si saco el gradiente de g, ¿no es cierto?, el gradiente de g, voy a tener lo siguiente. En este caso, me estaría dando el gradiente de g va a ser igual en ambos casos, ¿ah? 2 en y, 2x, perdón, en y, más 2y en j. Y si yo igualo los dos, colocando el gradiente de lambda, lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces voy a tener el vector 1, menos 1, tengo que igualarle al vector lambda que multiplica el gradiente, que sería 2x, 2y. Y haciendo la igualdad de término a término, tendríamos que 1 es igual a 2 lambda x multiplicado por esta constante, y el otro vendría a ser menos 1 igual a a 2 lambda de y. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones, y si de estas dos ecuaciones yo despejo el lambda me va a quedar, sería en este caso 1 sobre 2x, y en el caso de acá el lambda me va a quedar menos 1 sobre 2y. Como hablamos que es la misma constante, ¿sí? En este caso, podemos nosotros ver que 1 sobre 2x va a ser igual a menos 1 sobre 2y. Haciendo toda la parte algebraica, podemos concluir que x es igual a menos y. Esa condición matemática. ¿Sí? Y obviamente, haciendo la sustitución de esta igualdad, nosotros podemos obtener los pares ordenados. ¿Sí? Tenemos x menos y, le voy a reemplazar en esta restricción. Perdón, aquí me quedaría. ¿Sí? Le voy a tomar como la igualdad igual a 4, le voy a tomar su contorno. Es decir, le voy a sustituir en x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 con esta condición matemática. Como menos y, x es igual a menos y, o y es igual a menos x, que me dé exactamente lo mismo, la misma interpretación, menos x, yo voy a sustituyendo aquí, el y me va a quedar que es x al cuadrado más menos x elevado al cuadrado igual a 4. Esto me queda igual a 2x al cuadrado igual a 4, se simplifica, estoy haciendo ya la parte netamente algebraica, sería 2, y obtengo como resultado mis dos raíces. El x es igual a raíz de 2 y el otro x es igual a menos raíz de 2. Perdón, un ratito, aquí le voy a acomodar para que me entre aquí en esta misma parte. Digo, tengo mis dos raíces, el x es igual a raíz de 2, como consecuencia voy a tener, como y es igual a menos x, entonces y es igual a menos raíz de 2. Esta es una primera solución, el par ordenado. El otro es x igual a menos raíz de 2, entonces su salida va a ser igual a raíz de 2. Aquí tengo mi segundo par ordenado. ¿Sí? Y obviamente, calculando el lambda puedo tomar o esta relación o la de acá, me da que para estas dos raíces, ¿sí?,
voy a obtener que lambda es igual a, tomando con la primera raíz, raíz de 2 menos raíz de 2, bueno, puedo tomar cualquiera de los dos, ¿no? Como había mencionado. Me va a dar como resultado para esta raíz 1 sobre 2 raíz de 2, por lo que es lo mismo. Vamos a ver si racionalizo, me queda 2 raíz de 2, no, está bien así, ¿sí? A ver, este sería para el par, ese es el lambda, y para el otro par, que va a ser diferente, el lambda es igual a menos 1 sobre 2 raíz de 2, ¿sí? Porque hay que identificar. ¿Estamos? Entonces, yo he sacado, en función de esto, he sacado dos valores. Este par ordenado y este segundo par ordenado. Si les evalúo, obviamente, en la función, evaluado en la función, no sé si me dan calculando, por favor, me quedaría, en la función objetivo me va a quedar igual a, que era f de x de y, va a quedar igual a raíz de 2 menos raíz de 2, me queda 2 raíz de 2. Y el punto menos raíz de 2, raíz de 2, me va a dar el resultado, aquí es menos con menos, ¿no? Menos, estoy poniéndole mal la función si no se va a entender mal. A ver, perdón. Aquí era menos raíz de 2, ahí sí. 2 raíz de 2. Y acá voy a tener la función objetivo, en este punto sería f de x de y, me va a dar el resultado menos raíz de 2 menos más raíz de 2, resulta que es menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Que el uno me representaría el máximo y el otro me estaría representando el mínimo. Si yo le grafico esto en el GeoGebra, a ver, permítanme un ratito para... Dándole el GeoGebra, ¿dónde está? Aquí está, GeoGebra. GeoGebra. Veamos aquí una calculadora en 3D. Voy a graficar primero las dos funciones, las restricciones. Deberían ser como dos cilindros. En realidad son estas dos cilindros de aquí, ¿no? Y el otro vendría a ser x al cuadrado más y al cuadrado y esto igualado a 4. ¿Sí? Aquí se puede apreciar dónde está la región. Yo no sé aquí cómo puedo sacarle. Déjenme ver si me permite hacer la intersección. Intersección de planos, ya. Entre este y esto, entre esto y esto, ya. Entonces, lo que yo tengo como región es lo que está aquí representado. Ustedes pueden observar lo que está con ese color medio azul más claro. Esa es la región en donde yo tengo que encontrar un punto o los puntos en donde obviamente me pueden dar los valores locales, sean máximos o sean mínimos. Pues vamos acá. Y ahora voy a graficar la función objetivo, que dice la función objetivo es la ecuación de una recta. Es de un plano, perdón. Aquí está el plano. Este es el plano. Y aquí ustedes pueden observar dónde costa interna. Voy a borrar la circunferencia externa. Ustedes pueden observar aquí dónde costa la función. Aquí se aprecia mejor. Aquí está costando. Y este vendría a ser el mínimo de la función. ¿De qué función? De la función objetiva del plano. Recuerden que ese mínimo era el punto, le voy a colocar el punto. A ver, era el punto raíz de 2, o menos raíz de 2 me parece que era. Era menos raíz de 2, creo. Menos raíz de 2, coma, perdón, coma, raíz de 2,
Y obviamente esto me estaba dando una salida, 2, perdón, menos 2, perdón, no sé si puedo estimar esto. A ver, perdón. Raíz de 2. Y esto lo voy a evaluar en la función. A ver, simplemente evaluar en la función. Menos 2. Raíz de 2. Estaría bien allí. Un ratito estoy al revés. Déjenme ver. Menos con menos se hace. Estoy haciendo mal, perdón. Este no es el mínimo. Este no es el mínimo de este punto. Este es el mínimo. El mínimo es el de acá, perdón. Es de este lado de acá. Aquí está el mínimo. Pero no me da el resultado. Sería. No, perdón, este no es el mínimo. Estoy haciendo el revés. El mínimo se va a dar con la esfera mayor. Acá está el mínimo. Perdón, no es con la esfera inferior. Aquí tenemos. Regale un minutito. A ver, perdón. Ya se me perdió la. Bien, en este ejercicio, perdón, en realidad se me pasó. El mínimo se está dando en el coste de la circunferencia externa con el plano, que es el punto que está ahí graficado, el valor que está aquí, que me da menos raíz de 2, menos raíz de 2, ¿no es cierto? En tanto que el máximo es del otro lado con la circunferencia externa. Sería el punto raíz de 2, menos raíz de 2, y aquí me da el resultado máximo es más 2. Allí creo que estamos, ¿sí? Es el otro punto que se verifica acá. A ver, pongámosle otro colorcito. No sé por qué. Color. Voy a ponerle rojo. Ok, vamos a ver si se ve. Y bajémosle la intensidad de esto. Un poquito más. Ahí tal vez se puede apreciar. Y aquí también bajémosle un poquito la intensidad del plano, ¿sí? Como ven ahí, se estaría dando estas dos relaciones. Ahí creo que se observa mejor también visto desde arriba. El punto A es el mínimo y el punto B es el máximo, pero en realidad la intersección, en este caso me confundí porque no era con la circunferencia interna, que también consta el plano, sino que hay que verle, me faltó ver que le costaba con el plano exterior, con el de mayor radio, ¿sí? Estamos entonces, de todos los puntos que se pudieron haber considerado en la región, ¿sí? Perdón, a ver, aquí voy a poner un lápiz. De todos los puntos que se pudieron haber considerado, a ver, pongámosle en azul, es más oscuro. ¿Sí? De todos estos puntos, que son los que se podrían haber evaluado o se pueden haber evaluado, se dio la situación en este problema que el punto estaba determinado en este caso como mínimo y en el caso de acá como máximo, que me dieron las relaciones. ¿Sí?
En el desarrollo matemático, reitero, lo que se utilizó fue esta característica del gradiente y la igualdad de la demostración que habíamos considerado. Y se nos dio esta condición. Si nosotros recordamos el gradiente de f, ¿cuál era? El gradiente era 1 menos 1. ¿Sí? Vamos a ver el gradiente de 1 menos 1 en el punto 1. Vamos a ver si el gradiente, ¿cómo se me debería de dar? Así. El gradiente de 1 menos 1. En X y menos Y. ¿Sí? Vamos a ver, el gradiente tiene estas direcciones así. 1 y menos 1. Esa es la dirección del gradiente. Pues donde es el gradiente. El gradiente sobre la superficie que estoy graficando un ratito. A ver, déjenme ver. Aquí tengo que salirme de esta para poder. A ver ya. Vamos a ver el gradiente. Menos 1. Ahora sí. Ancho y le doy otro color. Uno que se vea, vamos a ver. El gradiente debería ser un vector perpendicular a la superficie, a esta superficie de aquí, porque ese es el gradiente que sacamos. ¿Sí? En esa igualdad que hicimos, recuerden que fue gradiente de f es igual al lambda gradiente de g. ¿Sí? En tanto que este gradiente del lambda debería ser para el otro lado. El gradiente de lambda. Este vector. Alineados los dos, ¿no? Bueno, aquí no sé si se alcanza a ver, pero deberían ser alineados los dos. ¿Sí? Un poquito las metodologías que podríamos utilizar o considerar para poder hacer el análisis que corresponde. No se olviden que en el caso de esta igualdad o que la función como tal también puede tener su propio máximo, ¿no? Obviamente en la metodología lo que se hace es buscar eso, sobre todo en estas restricciones de desigualdad. El óptimo natural de la función puede ser un punto asociado a la restricción. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta, alguna duda. Profe, disculpe, tal vez por favor puede volver a poner donde estaba el ejercicio. ¿Perdón? O sea, donde usted estudió. El poner el ejercicio. Sí, profe, donde usted resolvió. Ya le paso. Déjeme ver cómo se esto. Ya. Ahí tal vez Ana María. Sí, profe, muchas gracias. Justo ahí. Reitero, lo que yo hice fue igualar los vectores, ¿no? De las funciones, que es lo que se van a representar o lo que se va a tener. En este caso, en estas ecuaciones. Entendiendo que la restricción matemáticamente eran circunferencias en donde debo de determinar la región, ¿no? Recuerden, si le pongo como igual a 1, serían únicamente los contornos, serían solamente aquí. Si hubiera colocado únicamente los contornos como igualdad. Pero al ser desigualdades, decíamos, la circunferencia interior es todo hacia afuera, la circunferencia, la otra circunferencia con menor hacia 4 es hacia adentro, por lo tanto la intersección de las dos regiones me genera este anillo. ¿Sí?
Y ahí son las posibles soluciones. ¿Estamos? Hay un libro de Martínez, no sé si ustedes de pronto lo... De la misma manera, Pamela, porque sería una única restricción. ¿Sí? Si hubiera sido con la... a ver, gráficamente, a ver, voy a poner gráficamente, el desarrollo hubiera sido lo mismo. A ver, pero le voy a poner la gráfica para que se vea algo. ¿Sí? Si aquí quito la restricción del radio inferior, ¿sí? Solamente sería eso y yo hubiera calculado, me hubieran dado los resultados. Este valor de aquí, no sé, que estoy aquí señalando con el ratón como máximo y este como mínimo. Y claro está, si utilizo la otra restricción, que es hacia adentro, ¿sí? Estos son los valores que tengo aquí determinados. Pero ¿cuál es la diferencia si hubiera tomado la restricción, la inferior, que me dice es mayor o igual a 1? ¿Sí? ¿Cuál hubiera sido la diferencia? Que por ejemplo ahí no voy a tener un máximo. No voy a tener un máximo. Solamente un mínimo en este punto de aquí. Capaz, a ver, este mínimo en el punto de aquí. Vamos a ver, sería aquí. Un mínimo, no sé si se alcanza a ver aquí con el ratón. Por aquí más o menos. No sé si el ratón se puede ver. Aquí existiría un mínimo, pero no existiría un máximo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta me está diciendo es mayor, por lo tanto yo tengo una mayor cantidad de puntos hacia acá. Recuerden que el radio inferior, la circunferencia inferior, me está denotando una región. A ver, perdón. Quiero hacer un lápiz. La circunferencia inferior me está diciendo... qué tontera, no se marca. A ver, ya. Vamos a ver si se marca. La circunferencia inferior nos está diciendo que es una región así. Si hubiera sido una única restricción, mínimo sí hay, un mínimo a lo mejor va a ser aquí en este punto, pero máximo no existiría, porque yo puedo tomar un punto de acá y le evalúo en la recta y la recta sigue creciendo hacia infinito. Por ejemplo, pero si hubiera sido con la circunferencia que me dice es menor o igual a 4, yo estoy tomando los puntos internos de aquí. Y allí gráficamente sí se aprecia un máximo y un mínimo. Ahí sí se aprecia un máximo y un mínimo. Digo, ya nos estamos queriendo inventar un problema, verán, mucho cuidado. Vamos a ver. Eso es lo mismo. Eso lo estaba buscando. Sí, sí hay esas posibilidades. De hecho, en los modelos matemáticos sí hay esas restricciones. Justamente quería yo encontrar un ejercicio que tenga esa característica. Yo tenía ahí uno, pero no sé, no lo encuentro, en donde... Déjenme ver, yo tenía por aquí un ejercicio justamente en ese sentido. Déjeme ver, ya le veo. Yo tenía un ejercicio. A ver, ¿dónde está? Ya, déjeme ver.
requiere un ejercicio, ya les voy a presentar. A ver, aquí tengo un ejercicio, bueno, no es mío, no es de otra presentación. Ya, yo tenía un ejercicio, eso estoy segurísimo. Tengo que buscarlo en algún lado, debo tener. A ver, les voy a pasar esta presentación y les voy a dar, a ver, les voy a copiar el enlace primero, de ahí para que lo tengan también. Un ratito y les voy a presentar más o menos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ahí está, es una presentación también. Y es este ejercicio aquí. Y este es el ejercicio que se aprecia allí. Como ven, bueno, aquí me dice minimizar la función objetiva que es x al cuadrado menos x, sujeta a una restricción de igualdad, x1 más x2 igual a 2, y sujeta a dos restricciones de desigualdad, x al cuadrado más x al cuadrado menos o igual a 4, y la otra restricción menos x1 más 1. Lo que les había mencionado es bien importante que en el caso de las desigualdades mantengamos el mismo sentido de la desigualdad. Entonces aquí se construye el Lagrangiano y obviamente podemos observar lo que les había mencionado. Utiliza el operador lambda para identificar a los multiplicadores de Lagrange y el mu para los multiplicadores de Cantor. Pues en este caso tenemos un mu1 y un mu2 de acuerdo a lo que habíamos mencionado. Por cada restricción es un lambda y un mu. Un poquito aquí está la interpretación gráfica del dominio. Sobre el dominio, porque ahí es donde se actúa el problema. Por ejemplo, me dice que la ecuación x1 más x2 es igual a 2, ¿no es cierto? Es esta recta. Pues aquí le voy a hacer la gráfica, a ver, perdón, un lapicito para que se entienda. No es esto. Sí, por ejemplo, esta es la recta. Voy a graficar x1 más x2, que es solamente yo debo de considerar los puntos que estarían sobre la recta. Estamos. Lo 1, usémoslo de aquí. Las regiones x al cuadrado más x1 más al cuadrado más x2 al cuadrado menos o igual a 4 es la ecuación de la circunferencia, y el de 6 menos o igual a 4 me dice que en este caso lo que se toma son los puntos que estarían contenidos internamente, y como nosotros podemos observar, aquí comienzan a intersectarse las restricciones, incluidos los puntos que le pertenecen a la recta. En ese caso ya le excluye a estos puntos de la recta, los de aquí y los de acá, porque ahí ya no estarían contenidos. Nosotros deberíamos de entender, si yo tomo un par ordenado aquí, x1, x2, es evidente que no va a cumplir con esta restricción. ¿Sí? No va a cumplir con esta restricción. Y la tercera restricción que me dice menos 1, x más 1, si yo le veo, en realidad esta es la restricción x mayor o igual a 1, x1 en este caso. Y esa restricción es la que está aquí determinada, es decir, para todos los valores de acá. Y aquí podemos nosotros observar cuál es la región o en dónde van a estar las soluciones, las posibles soluciones gráficamente. Y ustedes pueden observar que las soluciones a mi problema que minimizan van a estar contenidos, como lo demuestra la gráfica, únicamente en estos puntos. A ver, está allí representado en rojo. Le voy a retrasar ya lo que está ahí definido. ¿No es cierto? Es esto. Todos los puntos que estarían contenidos en esta parte de la recta, porque todos estos puntos cumplen con van a cumplir con la restricción. Si yo tomo un punto de aquí,
x1, x2, gráficamente nosotros podemos dar cuenta de que el punto le pertenece a la recta, que el punto está contenido en la circunferencia y el punto también cumple con la última restricción que x1 es mayor o igual a 1. Esa es la interpretación geométrica. Acá viene la parte algebraica. Como ven, aquí está construido vectorialmente el gradiente, ¿no es cierto?, de lo que estamos sacando son los diferentes gradientes, ¿no es cierto?, en este caso de la función objetivo, del lambda y de mu asociados a cada una de las restricciones, ¿sí? Y en realidad lo que sacamos son las derivadas parciales, derivada parcial con respecto a x1, la derivada parcial con respecto a x2, aquí está la derivada parcial con respecto a lambda, que vendría a ser la derivada parcial con respecto a lambda, y aquí tenemos las restricciones de desigualdad, es decir, este es todo mi sistema. Aplicada a los procesos de derivación. Y sobre esos es lo que yo tengo que ir desarrollando. Aquí están las holguras, porque en este caso consideraría yo dos holguras que se deben de cumplir. ¿Sí? Esta es la construcción de aplicar la derivada. Todavía no hemos resuelto el problema. ¿Sí? Y a medida que vamos dando ciertas características, sí, a ver, déjenme borrarle esto. Ya les pasé la presentación por si acaso quieren ver. Yo tenía un ejercicio, no sé dónde, en qué PPT le guardé. Lo que teníamos hace un rato, ¿no? Todo lo que hemos hecho, el desarrollo, ¿no es cierto? Las restricciones con respecto a X, sí, porque ese procedimiento lo seguimos desarrollando. Esa es la derivada parcial con respecto a X, con respecto a Y. En realidad esta es la restricción con respecto a lambda, que es la propia restricción, y las restricciones de desigualdad que ahí no aplicamos derivadas parciales, ¿sí? Y las holguras y las condiciones que se me van a ir generando en el desarrollo del problema. Por ejemplo, aquí el autor dice, despejemos x1 y x2. x1 depende de mu2, lambda, mu1. Acá de lambda y mu1, ¿sí? Y lo que veo y lo que hace es este x1 y este x2 les reemplaza en la restricción de igualdad, ¿sí? Y se me genera este problema. Y haciendo toda la parte algebraica tenemos esto. La parte numérica. A ver, un ratito tengo que borrarle porque si no... Más o menos ahí que pueden ver cómo se hace el desarrollo. Y aquí es donde comienza a hacer el análisis que les había yo dicho, mencionado. Una cosa es sacar la relación y alguien va a decir, muy bien, ahora, muy bien. ¿Cuánto vale U2? Tengo una única ecuación que tiene la variable U1 a U2 y a lambda. Y si ven ustedes, aquí se van dando los diferentes casos. Dice, ¿qué pasa cuando el mu es igual a 1 y mu es igual a 2? Recuerden que eso era parte de la restricción, del concepto de la restricción del multiplicador de Cohn-Tucker. Entonces, lo que hago es ver qué sucede en la relación. Tengo una combinación de 1, 0 y U2 diferente de 0, ¿sí? Tengo acá mu2 la diferente a la de acá, mu2 diferente igual a 0, mu diferente de 0, para ver qué es lo que va sucediendo en las diferentes relaciones que tenemos aquí representado, ¿sí? Una cuarta, ¿qué pasa cuando los dos mu son diferentes de 0? ¿Sí? Cómo se me van construyendo las relaciones que voy definiendo, determinando en esta expresión. A ver, un ratito, déjenme ver las ecuaciones que consideran. ¿No es esto? Es igual a 2. Esta me partió de acá. A ver, perdón, un ratito, estoy haciendo... perdón, estoy aquí, estoy haciendo mal. Perdón, hago la corrección. A ver, un ratito. Este no es el desarrollo, perdón.
Esto de aquí es reemplazado acá. Esto de aquí es reemplazado, pero tomado únicamente la igualdad. ¿Sí? Estoy reemplazando el x1 y el x2 en esto de acá. Pero aquí como igualdad y aquí también como igualdad. Tengo estas tres ecuaciones, perdón, hago esta corrección, entrarle presente eso. Aquí están las tres restricciones, pero estoy tomando yo sus igualdades. Como ven aquí, el 4 le paso al otro lado, menos 4, y le hace la sustitución de x1 y x2. Y ahí sí le va analizando los diferentes casos que se pueden presentar. Ahí sí tiene sentido. Yo no lo voy a perder. ¿Sí? Con mi 1 y mi 2, ¿qué está diciendo? Estos dos términos desaparecen. El de aquí y el de acá. Desaparecerían. ¿Sí? Para este caso de aquí. Con mi 1 y mi 2 desaparece el término este de aquí central. Solamente me queda la primera y la tercera ecuación. Lo que está aquí desarrollado. ¿No es cierto? Si mu1 y mu2, aquí es la contraparte. Con mu2 0 y mu0 me quedan solamente me quedaría la primera y la segunda ecuación. Lo que tenemos acá desarrollado. Y con mu1 y mu2 diferente de 0 es todo el sistema que tenemos aquí planteado. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo, las diferentes combinaciones de acuerdo a la holgura de mu1 y mu2. Bien. ¿Por qué esta no podría ser? mu1 igual a 0 y mu2 igual a 0. La de aquí. ¿Por qué no podría ser la primera condición esta de aquí? La primera relación. ¿Por qué no podría ser? Si analizamos la relación, ¿qué pasa con este mu1? ¿Qué está haciendo? Porque nos resulta una indeterminada. No es una indeterminación, hay una división para cero. Porque aquí una condición me dice mu1 igual a 0, mu2 igual a 0. Y lo único que hizo fue que desaparezcan de las tres ecuaciones anteriores, desaparezcan dos. Pero es evidente que aquí mu igual a 0 no podría tomar valores porque esto se hace infinito. Y me va a dar aquí bueno, en realidad al final me va a dar una indeterminación, ¿verdad? Es eso, porque vamos a tener infinito igual a 2. ¿Sí? Aquí le analizo el segundo caso, con estas consideraciones. Mu es igual a 0, me queda esto, resolviéndole, vamos a ver, le va resolviendo, y me queda que mu es igual a menos 5/4. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí un poquito este chunchante. Bueno, le resuelve esto, le pasa al otro lado y le resuelve estas dos ecuaciones. Vamos a ver. Es lo que le hace. Aquí tenemos la primera y la segunda ecuación. Vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a acá, solamente le voy a cambiar. Déjenme ver qué es lo que me hace aquí. Matemáticamente. Esto de aquí, este término le pasa al otro lado, le dejo menos grande. Ok, ya.
Y ahí fue lo que lo hace. Eso mismo que tratas de esta ecuación de aquí, le saca lo de acá. Este término que suma pasa restando y tengo esto. Ahora, si ustedes observan, este término de aquí menos lambda 2, 1 menos 1 al cuadrado, está contenido aquí. Entonces, esto de aquí le sustituye pues todo lo de acá. ¿Sí? Y aquí está la ecuación. Aquí desarrollo el trinomio cuadrado perfecto, que me sale lo de acá. ¿Sí? El 4 con este 4 desaparece. Aquí vamos a ver que mu, aquí 2mu tiene que subir acá porque están elevados al cuadrado, pero la de la división desaparece, además de que ya está condicionado que tiene que ser diferente de 0. Y al final tenemos, de todo este desarrollo algebraico, tenemos esto de aquí. Dos factores, 1 menos lambda y este factor lo de acá. ¿Qué significa? Que para que esto sea c igual a 0, el lambda tiene que ser igual a 1. La una condición. En tanto que la otra condición es de que este término se haga 0, que vendría a ser este término que también tengo que analizar. Bien. Un lambda igual a 1, porque este es un posible camino, dice, les resuelven las otras relaciones. Les resuelve, por ejemplo, déjenme ver, un lambda igual a 1 les resuelve esto. Porque aquí 1 menos 1, este término va a desaparecer. Se me va a quedar menos 1, 2 mu sobre 2, y de aquí yo puedo obtener el mu de esta relación matemática. ¿Sí? Ojo, recién estamos analizando con esto. Mu me dice que me sale negativo, y recuerden que el mu tenía que ser un valor positivo, por eso se dice no es factible. Ese camino no es factible, lo que me está diciendo. En el momento que me sale que lambda, que el mu es negativo. ¿Sí? Recuerden que la condición de la albura era el lambda, un ratito esto para recordarlo, era esto, esta condición de albura, de aquí. O es mayor o igual a 0 o igual a 0. ¿Sí? Por eso es que el mu1 y el mu2 estamos condicionándole de esta manera. Hacemos toda esa combinación. Pero el lambda tiene que ser, tendría que ser positivo en este caso. ¿Sí? Entonces, reitero, el primer camino que le dimos fue determinar lambda, y con este lambda me dice que mu sub 1 me da un valor negativo, por lo tanto, el problema por este camino finaliza aquí, no es factible. Vamos por el otro camino, que es este de aquí, 1 menos lambda es igual a 4 mu, y también hacemos la sustitución, ¿sí? Y tenemos aquí un mu igual a 1, un lambda igual a 0, y me da la solución x igual 1, 2. ¿Sí? Ahora sería de ver si cumple con las restricciones. Con n igual a, con x igual a 1 y x igual a 2. Vamos a ver si cumple todas las restricciones de igualdad y desigualdad. Si cumple, en este también, si cumple, y en este de aquí, vamos a ver, x, 2. Este no es factible, este debería ser factible porque me está dando igual a un consto es positivo, lambda es igual a 0. X igual a 2. Simple. 0 y 2 igual a 2. 0 y 2 igual a 4. Me pasa de acá menos 2 más 1. Y lo voy a ver porque me dice que no es factible. Bien, déjenme ver.
Ya, ese es un punto. Ese punto sí es factible, el de x2, 1, 2. Estamos dentro de la solución número 0, 2. 0, 2. Es este punto de aquí el que estamos considerando. Sí. Ah, no, no es factible porque está fuera de la región. Ya, sí. Estoy haciéndole nuevo. X1 vale 0. Esta condición no se está cumpliendo. Esta restricción no se cumple. Con X igual a 0, perdón, ya sé por qué no es factible. ¿Sí? Lo que pasa es que X1 es igual a 0 y hay una restricción que dice menos X1 más 1 menor igual a 0. Si le sustituye el X1 igual a 0, me va a quedar más 1 menor igual a 0, por lo tanto no se cumple la restricción. Por lo tanto, efectivamente, por eso no es factible. Estaba confundido con el X2. Es el X1 el que tenía que reemplazar. Bien. En las otras relaciones que tenemos acá descritas, ¿no es cierto? Tenemos las otras posibles condiciones que se van analizando. ¿Sí? No factible. Si 1 menos 2 es igual a 0, tenemos esta solución que es 1, 1. En la de acá tenemos esta otra solución que tampoco era factible, la que acabamos de desarrollar. Era la que se estaba analizando allí, no factible por esta razón que el x1 vale 0 y se cumple la tercera restricción, no se cumple. Sí, igualmente de aquí sacamos otra solución que aquí me dio un valor negativo, por lo tanto no es factible por esa razón. Sí, y acá tenemos las otras combinaciones. ¿Sí? Aquí con mi1 igual a 0 y mi2 igual a 0 me da estos resultados. Con mi igual, los dos diferentes de 0 me dan estos resultados. ¿Sí? Y de estos dos posibles resultados que se obtienen de todo el análisis como está allí desarrollado, presentado aquí, sí, acá se está repitiendo. 3, sí. Este vendría a ser el óptimo del problema. Ah, perdón. Sí, aquí se repite, ¿no? Claro está que aquí la condición era muy diferente. De aquí me sale que mu es igual a 0, pero se contradice a la condición que había insertado. Aquí un mu vale 0, cuidado, porque aquí se entendería mu igual a 0, lambda igual a 1, mu igual a 3, y obviamente me da estos pasos de nuevo. El 1,1. Me estaría dando el óptimo. ¿Sí? Evaluando los valores 1 y 1, si me dice minimizar, aquí estarían las condiciones.
Bien, un poquito para poder desarrollar, voy a buscar, yo también tengo un ejercicio en algún lado y por último le podría traspasar a mis diapositivas. ¿Qué día de clases vamos a tener? ¿El lunes o el martes? Porque la prueba es el jueves. ¿Qué día podemos tener? Y en todo caso ahí revisamos y repasamos esta parte. Yo tenía en algún lado, tenía hecho un ejercicio justamente con las dos restricciones, pero no sé en qué presentación se me perdió. Bien. ¿Qué día tendríamos la clase para poder resolver este ejercicio un poquito más, haciendo las aclaraciones? ¿Lunes o el martes? No sé si me indican para un poquito eso. Voy a buscar, como digo, yo tengo un ejercicio también desarrollado con las dos desigualdades, pero le tenía desarrollado y obviamente más ordenado los no sé si me escriben, no sé si yo estoy mal con el internet. Ok. ¿Qué día? ¿El lunes o el martes? Profe, no habría problema con el lunes. Ya, no sé si todos están de acuerdo, entonces el día lunes, un ratito, como digo, le voy a buscar. Yo tenía un ejercicio más ordenado en la explicación que que está aquí en la presentación. Lunes. Entonces, quedemos del día lunes y revisamos esto. Yo les estaba comentando, hay un texto que se llama de Maastricht, no sé si ustedes lo conocen o alguien lo ha visto, es un texto que había en la copiadora. Bueno, ustedes no conocieron la copiadora que había en la facultad. Ustedes son estudiantes de primer año y había una copiadora en donde se sacaban los textos. Voy a tratar de escanear unos ejercicios que están aquí desarrollados para poder pasarles y les voy a subir al e-virtual. Un poquito para que tengan material. Como digo, es un texto bastante interesante en cuanto a aplicado a las ciencias económicas de matemáticas. Y voy a ver qué parte les puedo subir. Es demasiado extenso como para escanearla completamente, pero por lo menos lo que ustedes podrían chequear y revisar. Hay ejercicios también desarrollados, que vean cómo se un poquito hace el análisis. Y el día lunes les retomamos este ejercicio para un poquito hacerle más ordenado. Le voy a revisarlo. Por último, le traspaso mis diapositivas para hacer más claro